Buenos días a todos. La idea de la clase de hoy es empezar a estudiar y entender lo que vamos a conocer como teoría de enlace de valencia o simplemente como TEV. Es una teoría que permite explicar el enlace químico covalente y justificar la geometría molecular a partir de orbitales atómicos. Es por esta razón que es muy importante que ustedes, antes de sentarse a estudiar la TEV, manejen muy bien los conceptos de estructura de Lewis, TREPEV y orbitales atómicos. Es uno de los temas más complicados de la materia y es por eso que exige un gran estudio de parte de ustedes antes de poder abordarlo. En las dos diapositivas que vienen voy a definir una serie de conceptos fundamentales que van a ser importantes para el resto de la clase. En primer lugar vamos a definir lo que es el solapamiento. Vamos a definirlo como la superposición de dos orbitales atómicos de diferentes átomos en una misma región del espacio. ¿Sí? Es decir, si uno considera dos átomos diferentes y uno considera un orbital atómico asociado a cada uno de esos átomos, la superposición de esos orbitales atómicos en una misma región del espacio es lo que conocemos como solapamiento. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo en sucesivas imágenes a lo largo de la clase y espero que se vuelva un poquito más entendible y visual. Vamos a definir el eje internuclear como la línea imaginaria que pasa por los núcleos atómicos que se unen en un enlace químico. Por ejemplo, consideremos a estos dos átomos de hidrógeno unidos por un enlace covalente en la molécula de hidrógeno 2. El eje internuclear sería entonces la línea imaginaria que atraviesa, es decir, que pasa simultáneamente por ambos átomos. Ahora vamos a hablar del concepto de orbital atómico híbrido. El orbital atómico híbrido es un orbital atómico que se forma a partir de dos o más orbitales atómicos del átomo central de una molécula. ¿Sí? Ustedes habrán visto en los ejercicios anteriores de la guía 5 que generalmente una molécula poliatómica cuenta con un átomo central. Y como todo átomo, el átomo central tiene a su disposición una serie de orbitales atómicos. ¿Sí? Bueno, los orbitales atómicos híbridos se forman a partir de los orbitales atómicos del átomo central de una molécula. ¿Sí? El orbital atómico híbrido es siempre una propiedad del átomo central de la molécula y de ningún otro átomo. Así que tengan mucho cuidado con eso. La hibridización es una herramienta matemática utilizada para generar orbitales atómicos híbridos a partir de orbitales atómicos del átomo central. Consiste en la combinación lineal mezcla de orbitales atómicos del átomo central. ¿Sí? La hibridización es precisamente una operación matemática algebraica que conocemos como combinación lineal. La combinación lineal consiste en tomar elementos, en este caso funciones matemáticas, multiplicarlas por constantes y sumarlas. ¿Sí? Eso es lo que significa hacer una combinación lineal. Sin embargo, como quizás es un término un poco complicado para esta materia, cada vez que querramos decir combinación lineal vamos a utilizar una palabra un poco más informal que es la mezcla. Vamos a hablar de mezclar orbitales atómicos del átomo central para obtener orbitales atómicos híbridos del átomo central. ¿Está bien? Lo que tiene de característico la hibridización es que cuando uno mezcla n orbitales atómicos del átomo central, se obtienen n orbitales atómicos híbridos. Es decir, cuando uno mezcla dos orbitales atómicos del átomo central, se obtienen dos orbitales atómicos híbridos. Lo mismo pasaría si uno combinara tres orbitales atómicos del átomo central, en este caso se obtendrían tres orbitales atómicos híbridos, y si se mezclara cuatro orbitales atómicos del átomo central, se obtendrían cuatro orbitales atómicos híbridos. Vamos a plantear tres casos diferentes, es decir, tres tipos de hibridización para diferentes valores de n igual a 2, n igual a 3 y n igual a 4. ¿Está bien? Cada uno de esos tres valores de n define un tipo de hibridización distinto. Y eso es lo que va a ir apareciendo a lo largo de toda la clase. El enlace químico, definido en términos de la teoría del enlace de valencia, lo vamos a entender como el solapamiento de dos orbitales atómicos que contienen un solo electrón. ¿Sí? Así como nosotros en la teoría de Lewis decíamos que el enlace químico era un par electrónico
se ubicaba entre dos átomos en una molécula, vamos a entender al enlace, de acuerdo a la teoría de enlace de valencia, como el solapamiento de dos orbitales atómicos que contienen un solo electrón. Al enlace definido de acuerdo a la teoría de enlace de valencia, uno lo puede clasificar de acuerdo a cómo se haya realizado ese solapamiento. Si el solapamiento se produce en el eje internuclear, el enlace es de tipo sigma. Si en cambio el solapamiento se produce por encima y por debajo del eje internuclear, o por delante y por detrás del eje internuclear, el enlace es de tipo pi. Es decir, dependiendo de cómo se produzca el solapamiento respecto del eje internuclear, el enlace químico, entendido en términos de la teoría de enlace de valencia, va a clasificarse como sigma o como pi. Eso es lo que vamos a ir viendo en las sucesivas diapositivas. Cada enlace que uno observe en una estructura de Lewis, ya sea simple, doble o triple, equivale a 1, 2 o 3 enlaces definidos de acuerdo a la teoría de enlace de valencia. Y esa es una idea muy importante que sintetiza en la siguiente tabla. Cuando uno observa un enlace simple en una estructura de Lewis, ese enlace simple se describe en términos de la teoría de enlace de valencia como un enlace simple. Ahora, si en la estructura de Lewis uno observa un enlace doble, uno debe saber que ese enlace doble se describe en términos de la teoría de enlace de valencia como un enlace sigma y un enlace pi. Ahora, si uno observa un enlace triple en una estructura de Lewis, uno debe saber que ese enlace triple, en términos de la teoría de enlace de valencia, se describe como un enlace pi y dos enlaces. Un enlace sigma, perdón, y dos enlaces pi. ¿Sí? Además, cuando nosotros observamos un par electrónico libre asignado a un átomo central en una estructura de Lewis, debemos entender o debemos incorporar que ese par electrónico libre debe aparecer ocupando un orbital híbrido del átomo central cuando hagamos el análisis de T. ¿Sí? Entonces, uno observando la estructura de Lewis de la molécula puede anticiparse perfectamente a cómo será la descripción de la molécula en términos de la teoría de enlace de valencia. Vamos a empezar aplicando la teoría de enlace de valencia a un caso muy simple. ¿Sí? Vamos a empezar con moléculas diatómicas o mononucleares con enlace simple, es decir, moléculas que están formadas por dos átomos, pero por un mismo elemento, y en las que hay solamente un enlace simple. Vamos a considerar el ejemplo del hidrógeno 2. Y la idea es describir el enlace químico en términos de la teoría de enlace de valencia. Como siempre, uno parte de la estructura de Lewis. En la estructura de Lewis uno observa un enlace simple que une a los dos átomos de hidrógeno. Cuando uno observa un enlace simple en la estructura de Lewis, uno debe saber que ese enlace simple se lo describe en términos de la teoría de enlace de valencia como un enlace sigma. Y es por eso que uno debe plantearse la idea de formar un enlace sigma que represente a ese enlace sigma. ¿Sí? Para eso vamos a organizar un poco la información en tablas como esta. En la columna izquierda yo lo que hago es escribir las configuraciones electrónicas externas en su estado fundamental de cada uno de los átomos que forman parte de la molécula. ¿Sí? En este caso tenemos la configuración electrónica externa de uno de los hidrógenos, por ejemplo, el hidrógeno 1, que es un S1, y tenemos también la configuración electrónica externa del otro hidrógeno que llamamos hidrógeno 2 y que también es un S1. En la columna central de estas tablas voy a ir mostrándoles cuáles orbitales atómicos de los que aparecen en las configuraciones electrónicas externas de la izquierda presentan un solo electrón. Y es decir, y al presentar un solo electrón, uno sabe que esos orbitales están disponibles para formar enlaces sigma o enlaces pi. Recuerden que el enlace, en la teoría de enlace de valencia, se forma por el solapamiento de orbitales que presentan un solo electrón. Por lo tanto, solo los orbitales que tienen un solo electrón podrán formar enlaces sigma o enlaces pi, en términos de la teoría de enlace de valencia. Y en la parte derecha de la tabla, lo que hago es representar la forma de los orbitales que aparecen en el centro de la tabla. Y con flechas rojas voy a representar a los electrones que ocupan a esos orbitales. Entonces, como dijimos, el enlace simple lo debemos representar con un enlace sigma. El enlace sigma se obtiene de la siguiente manera. Uno tiene, por un lado, al orbital 1s de uno de los hidrógenos,
y por otro lado tiene al orbital 1s del otro hidrógeno. El solapamiento de ambos, es decir, este hecho en el que ambos, esta situación en el que ambos comparten una región en el espacio, que se marca acá en azul más oscuro, este solapamiento lo denominamos de tipo sigma porque se produce sobre el eje internuclear, es decir, sobre la línea que conecta a ambos núcleos atómicos. Es decir, esta línea, esta región donde se produce el solapamiento, se encuentra directamente apoyada en ese eje internuclear. Y entonces, el solapamiento de ambos orbitales define lo que conocemos como un enlace sigma. Y al producirse ese enlace sigma, los electrones que originalmente estaban desapareados, cada uno ocupando su propio orbital, pasan a estar apareados en el nuevo enlace formado. Finalmente, para concluir el ejercicio, lo que tenemos que hacer es representar el enlace en términos de la teoría de enlace de valencia. Lo que hace uno básicamente es repetir el dibujo que había mostrado antes. Mostramos dos orbitales, 1s, que solapan, es decir, comparten una misma región en el espacio que está sombreada en azul más oscuro, para determinar lo que habíamos visto que era un enlace de tipo C. Y lo que hacemos ahora es describir ese enlace con una notación particular que ahora les voy a pasar a contar qué significa. Lo que significa es lo siguiente. El enlace simple entre dos átomos de hidrógeno que observamos en la estructura de Lewis se describe como un enlace sigma que se produce por el solapamiento entre el orbital 1s del hidrógeno 1 y el orbital 1s del hidrógeno 2. Ahora vamos a seguir adelante con un ejemplo un poquito más complicado. Se trata de un ejemplo que representa a una familia de moléculas que conocemos como diatómicas y heteronucleares con enlaces simples, es decir, moléculas que están formadas por dos átomos de elementos diferentes que están conectados con un enlace simple. El ejemplo que tomé de esta familia de moléculas es el ácido fluorídrico, HF. La idea es describir el enlace químico en términos de la teoría de enlace de valencia. Como siempre, se arranca con la obtención de la estructura de Lewis. Lo que uno observa en la estructura de Lewis es que existe un enlace simple que conecta al átomo de hidrógeno con el átomo de flúor. Como habíamos visto antes, un enlace simple en la estructura de Lewis se describe en términos de la estructura de la teoría de enlace de valencia como un enlace sigma. Por lo tanto, debemos empezar a pensar cómo obtener un enlace sigma que describa a ese enlace sigma. Para empezar, lo que hago es escribir en la columna izquierda de esta tabla las configuraciones electrónicas externas en su estado fundamental de los átomos que participan en la molécula. Tenemos por un lado la configuración electrónica externa del hidrógeno y por otro lado la configuración electrónica externa del flúor. Lo que yo hago es adoptar la convención de primero escribir el orbital 2px, luego el 2pz y luego el 2pi. Ustedes adopten el ordenamiento que más les guste, es igualmente válido siempre y cuando ustedes sean consistentes consigo mismos. En la columna del medio, como hice antes, lo que hago es aclarar cuáles de los orbitales presentes en las configuraciones electrónicas externas presentan un electrón desapareado y por lo tanto se encuentran disponibles para formar el enlace sigma que estamos buscando. En este caso, en cuanto al hidrógeno, el orbital en cuestión es el 1s1 y para el flúor el orbital en cuestión es el 2pi. En la parte derecha de la tabla lo que hago es representar la forma de los orbitales que anoté en el centro de la tabla. Lo que hacemos ahora es, utilizando los orbitales atómicos disponibles, construir el orbital, el enlace sigma que estábamos buscando para describir el enlace simple en la estructura de Lewis. Acá tenemos al orbital 1s del hidrógeno y acá tenemos al orbital 2pi del flúor. Como verán, en esta imagen están solapados, es decir, se encuentran compartiendo una región del espacio que se encuentra acá sombreada. Como la superposición, es decir, el solapamiento, se produce sobre el eje internuclear, es decir, sobre la línea imaginaria que conecta
al hidrógeno que se encuentra en este punto y al flúor que se encuentra en este punto, o sea, a los núcleos que se encuentran en estos puntos, como el solapamiento se produce en ese eje internuclear, el enlace que resulta del solapamiento es también un enlace sigma. Y es precisamente el enlace sigma que necesitamos para describir el enlace simple. Eso lo hacemos en la siguiente tabla. Primero repetimos el dibujo que habíamos hecho. Por supuesto, también indicando los electrones apareados, ¿sí? Electrones que originalmente estaban desapareados en cada uno de los orbitales atómicos de origen. Al producirse el solapamiento, ambos y formarse este enlace sigma, ambos quedan apareados. Y después lo que hacemos es describir a este enlace sigma con la notación que utilizamos anteriormente. Lo que decimos es que el enlace simple entre el hidrógeno y el flúor que observamos en la estructura de Lewis se describe en términos de la teoría de enlaces de valencia como un enlace sigma que se forma por el solapamiento entre el orbital 1s del hidrógeno y el orbital 2pi del flúor. Lo que me propongo a continuación es aplicar la teoría de enlaces de valencia a moléculas poliatómicas. Como ejemplo número 1, vamos a considerar la molécula poliatómica del agua. La idea es describir el enlace químico en términos de la teoría de enlace de valencia. Un ejercicio como este uno siempre lo encara dibujando la estructura de Lewis de la molécula poliatómica en cuestión. En el caso del agua, la estructura de Lewis es esta, ¿sí? Lo que uno tiene que observar en la estructura de Lewis es, en primer lugar, el número y tipo de enlaces que hay presentes. Lo que vemos es que hay dos enlaces simples que unen al átomo central, que es el oxígeno, con hidrógenos periféricos, ¿sí? Por la tabla que vimos antes, uno sabe que un enlace simple en la estructura de Lewis se describe como un enlace sigma en la teoría de enlace de valencia, ¿sí? Por lo tanto, como uno tiene dos enlaces simples, uno tiene que buscar la manera de formar dos enlaces sigma que representen a esos enlaces sigma. Y lo otro que uno observa en la molécula, lo otro que uno tiene que buscar en la molécula es si hay pares electrónicos libres ubicados en el átomo central. Y fíjense que este es el caso, ¿no? Porque hay dos pares electrónicos libres situados sobre el átomo central. Estos pares electrónicos libres deben terminar alojados en orbitales híbridos del átomo central, ¿sí? Uno siempre tiene que anticiparse al resultado final del ejercicio y la mejor manera de hacerlo es observando la estructura de Lewis. Y lo otro importante que uno tiene que obtener antes de proceder a aplicar los conceptos de la TEV es todo aquello que venga del análisis de TREPED, ¿sí? Por ejemplo, por TREPED sabemos que la geometría electrónica es tetraédrica, que la geometría molecular es angular y que el ángulo de enlace es algo menor a 109,5 grados. Bien. En esta tabla lo que yo hago en la columna izquierda es mostrar cuál es la configuración electrónica externa de cada átomo de los que forma la molécula en su estado fundamental. Acá tenemos la configuración electrónica externa del hidrógeno 1, acá tenemos la configuración electrónica externa del hidrógeno 2, y acá tenemos la configuración electrónica externa del oxígeno. En la columna central, lo que yo muestro son los orbitales, ¿sí?, que están presentes en la configuración electrónica externa de cada uno de los átomos y que tienen un solo electrón y que por lo tanto se encuentran disponibles para formar enlaces sigma o enlaces pi, ¿sí? Recuerden que en la teoría de enlace de valencia únicamente los orbitales atómicos con un solo electrón son aquellos que pueden formar enlaces sigma o pi. Y finalmente en la columna derecha lo que les muestro es una representación de la forma de los orbitales que están en el centro de la tabla. Bien. Entonces, si uno observa los orbitales disponibles en el oxígeno para formar enlaces, uno ve que esos orbitales son el 2pz y el 2p. Entonces, uno podría plantear, en principio, que uno de los enlaces simples que ve en la estructura de Lewis, uno lo podría representar en términos de la teoría de enlaces de valencia
como un enlace sigma que se forma por el solapamiento entre el 2pz del oxígeno y el 1s de, por ejemplo, el hidrógeno 2. Y también podría plantear que el otro enlace simple que observa en la estructura de Lewis se puede representar en términos de la teoría de enlace de valencia como un enlace sigma que se forma por el solapamiento del orbital 2pi y el orbital 1s del hidrógeno 1. Sin embargo, como el orbital 2pz y el orbital 2pi son perpendiculares entre sí, es decir, forman un ángulo de 90 grados, determinan un ángulo de 90 grados, describir a los enlaces simples con los enlaces sigma que les acabo de contar, equivaldría a afirmar que el ángulo de enlace de la molécula de agua es de 90 grados. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Lo sabemos porque, en primer lugar, porque las mediciones experimentales indican que el ángulo de enlace es efectivamente apenas algo menor que 109,5 grados. Y esto es además corroborado por TREPEV, tal cual vimos en la tabla anterior. Por lo tanto, plantear esos enlaces sigma que les acabo de contar sería incorrecto. Para solucionar ese problema es que uno debe asignarle una hibridización al átomo central, es decir, una hibridización al átomo de oxígeno. Esta es la imagen que representa a la molécula del agua en términos de la teoría de enlace de valencia si uno no hiciera la hibridización. Como ven, el solapamiento entre el orbital 2pi y algún orbital 1s y el solapamiento entre el orbital 2pz y algún orbital 1s determina un ángulo de 90 grados, tal cual y justo. Sin embargo, el ángulo de enlace real, como dijimos, es un poco menor a 109,5 grados, efectivamente 104,5 grados, y TREPEV justamente respalda esto, es decir, el ángulo de enlace es algo menor a 109,5 grados. Ahora, si uno aplicara la hibridización del átomo central, es decir, la hibridización del oxígeno, el ángulo de enlace, predicho por la teoría de enlace de valencia, sería de 109,5 grados. Es decir, aplicar la hibridización al átomo central permitiría obtener un ángulo de enlace que sería coherente con la realidad y con la predicción de TREPEV. Por eso es necesario aplicar la hibridización. Existen distintos tipos de hibridización del átomo central: sp3, sp2 y sp. ¿Sí? La hibridización debe elegirse de acuerdo a la geometría electrónica de la molécula según TREPEV. La siguiente tabla indica qué hibridización corresponde a cada geometría electrónica. Como les había anticipado antes, existen diferentes tipos de hibridización. Están nombradas de esta manera: sp, sp2 y sp3. Cada hibridización del átomo central corresponde a una geometría electrónica en particular. ¿Sí? Como la geometría electrónica de la molécula de agua es tetraédrica, entonces la hibridización que debemos aplicar al oxígeno es sp3. Por eso es muy importante determinar correctamente la geometría electrónica de la molécula antes de plantear los solapamientos. La hibridización sp3 consiste en mezclar un orbital s y 3 orbitales p del átomo central con el mismo número cuántico principal. Como resultado se obtienen 4 orbitales híbridos sp3. Fíjense, como habíamos visto antes, cuando uno hibridiza, lo que hace es mezclar un determinado número de orbitales atómicos y obtiene el mismo número de orbitales atómicos híbridos. En la hibridización sp3, que corresponde a la geometría electrónica tetraédrica, uno siempre mezcla un orbital s y 3 orbitales p, es decir, 4 orbitales atómicos en total. Como resultado, uno obtiene 4 orbitales atómicos híbridos sp3. La hibridización sp3 puede representarse en términos del diagrama de energías del átomo central. Fíjense que en este diagrama de energías, en esta parte, les muestro los orbitales atómicos del oxígeno que pertenecen a su configuración electrónica externa. Uno tiene acá
el orbital 2s y acá tiene los 3 orbitales 2p. Cuando uno hibridiza o mezcla a estos 4 orbitales, obtiene 4 orbitales híbridos sp3. Fíjense que de estos 4 orbitales híbridos sp3, solo hay 2 que se encuentran disponibles para formar los 2 enlaces sigma que estamos buscando, que son estos 2, ¿no? Son los únicos 2 que tienen un solo electrón, que contienen un solo electrón, y que por lo tanto están disponibles para formar los enlaces sigma que buscamos. Mientras que los otros 2 contienen cada uno un par electrónico. Fíjense que estos 2 finalmente van a ser los que terminen alojando en la representación final de la molécula de agua a los pares electrónicos libres que veíamos en la estructura de Lewis. La hibridación sp3 también uno la puede representar en términos de dibujos, ¿no? Uno tiene al orbital 2s, al orbital 2px, 2p y 2pz, los mezcla y obtiene a estos 4 orbitales híbridos sp3. Cuando uno los dibuja todos juntos, a los 4 orbitales híbridos sp3, uno ve que el ángulo formado entre dos orbitales sp3 adyacentes es de 109,5 grados. Y esto es precisamente lo que buscábamos para poder obtener un ángulo de enlace en la molécula del agua que sea consistente con la predicción de Treper y con la medición experimental. Finalmente, lo que uno hace es representar a los enlaces con un dibujo. Fíjense, acá lo que estamos haciendo es dibujar al átomo de oxígeno rodeado de sus 4 orbitales híbridos sp3. De esos 4 orbitales híbridos sp3 hay solo 2, como habíamos dicho, solo 2 que están disponibles para establecer, para solapar con los orbitales 1s de los 2 hidrógenos. El solapamiento de cada orbital híbrido sp3 con cada orbital 1s de los hidrógenos determina cada uno de los enlaces sigma que estábamos buscando para representar a los enlaces simples que veíamos en la estructura de Lewis. Fíjense que efectivamente este solapamiento de acá y este solapamiento de acá, efectivamente ambos son sigma, ¿no? Porque si el eje internuclear lo vemos pasando a través de cada hidrógeno y el oxígeno, vemos que el solapamiento se produce en ambos casos sobre el eje internuclear. ¿Sí? Los otros 2 orbitales híbridos sp3 terminan alojando a los pares electrónicos libres que veíamos en la estructura de Lewis. ¿Sí? Finalmente, lo que uno tiene que hacer es describir a los enlaces simples que uno veía en la estructura de Lewis en términos de la teoría de enlace de valencia, de acuerdo a lo que vemos acá. ¿Sí? Lo que vamos a decir es que el enlace simple entre el oxígeno y el hidrógeno 1, que veíamos en la estructura de Lewis, se describe en términos de la teoría de enlace de valencia como un enlace sigma que se forma por el solapamiento entre un orbital 1s del hidrógeno 1 y un orbital híbrido sp3 del oxígeno. También diremos que el otro enlace simple que veíamos entre el oxígeno y el hidrógeno 2 en la estructura de Lewis se describe en términos de la teoría de enlace de valencia como un enlace sigma que se forma por el solapamiento entre el orbital 1s del hidrógeno 2 y un orbital híbrido sp3 del oxígeno. Lo que me propongo hacer ahora es aplicar la teoría de enlace de valencia a una segunda molécula poliatómica, en este caso el trifluoruro de boro. La idea va a ser describir el enlace químico en términos de la teoría de enlace de valencia, como antes. Lo primero que uno tiene que hacer es diagramar la estructura de Lewis de la molécula, que la tiene acá. Lo que observamos en esta estructura de Lewis es que existen 3 enlaces simples que unen al boro, que es el átomo central, con 3 átomos de flúor periféricos. Como habíamos visto antes, cada enlace simple se describe como un enlace sigma en la teoría de enlace de valencia, de forma tal que tenemos que buscar la forma de armar 3 enlaces sigma que describen a estos 3 enlaces simples que vemos acá. Y lo otro que uno tiene que considerar es que no existen, en este caso,
pares electrónicos libres en el átomo central. Entonces uno no tiene que preocuparse por alojar pares electrónicos libres en orbitales atómicos híbridos, como pasaba, por ejemplo, en el caso del átomo. Y lo otro que uno tiene que considerar es toda la información que viene a partir del análisis de TRPE. Uno sabe que la geometría electrónica de la molécula es plana trigonal, que la geometría molecular también es plana trigonal y que el ángulo de enlace es de 120 grados. En esta tabla lo que yo hago en la columna izquierda es mostrarles la configuración electrónica externa de cada uno de los átomos en su estado fundamental. Acá tengo la configuración electrónica externa del flúor 1, acá la del flúor 2, acá la del flúor 3 y acá la del boro. En la columna del centro lo que hago es indicar cuáles de los orbitales atómicos presentes en las configuraciones electrónicas externas presentan un solo electrón y por lo tanto están disponibles para formar un enlace sigma o un enlace pi. Recuerden que en la teoría de enlace de valencia el enlace sigma o pi se forma únicamente a partir de orbitales con un solo electrón. Y acá lo que hago es representar la forma de los orbitales que aparecen en el centro de la tabla. A priori, lo que uno podría hacer es plantear que uno de los enlaces simples que veíamos en la estructura de Lewis se puede representar o describir como un enlace sigma que se forma por el solapamiento entre el 2px del boro y alguno de los 2pi de alguno de los flúors. Pero si uno plantea ese solapamiento, el boro ya no tendría orbitales atómicos disponibles para conectarse o solapar con los orbitales atómicos disponibles del flúor. Por lo tanto, el solapamiento del 2px con algunos de los 2pi de alguno de los flúors solamente explicaría uno de los enlaces sigma que estábamos buscando. Y ya no habría forma de establecer otros enlaces sigma entre el boro y los otros flúors. Nosotros sabemos, por la estructura de Lewis, sin embargo, que existen tres enlaces simples entre el boro y el flúor. Y además esto es lo que se ve experimentalmente. Entonces, la manera de que la teoría de enlace de valencia sea consistente con lo que se observa experimentalmente y con lo que señala la estructura de Lewis es planteando la hibridización del átomo central, es decir, la hibridización del boro. La hibridización del boro que debe elegirse es la hibridización de tipo sp2 y se elige así porque la geometría electrónica de la molécula es plana trigonal, tal cual habíamos dicho antes. Esto está expresado en la tabla que habíamos visto antes. Cuando la geometría electrónica es plana trigonal, lo que corresponde es aplicar una hibridación de tipo sp2. Es lo que vamos a explicar a continuación. La hibridación sp2 consiste en mezclar un orbital s y dos orbitales p del átomo central con el mismo número cuántico principal. Como resultado se obtienen tres orbitales híbridos de sp2. Es decir, uno toma un orbital s y dos orbitales p del átomo central, es decir, en total tres orbitales atómicos, y como resultado obtiene tres orbitales híbridos a los que llamamos sp2. Como antes, como pasaba con la hibridización sp3, la hibridización sp2 puede representarse en términos del diagrama de energías del átomo central, tal cual hago acá. Lo que estoy poniendo acá en este diagrama de energías son los orbitales que pertenecen a la configuración electrónica externa del boro. Acá está el orbital 2s, acá está el orbital 2px, acá el orbital 2pz y acá el orbital 2pi. Uno en principio podría plantear la hibridización de forma directa mezclando a este orbital 2s con dos de los orbitales 2p que están acá arriba. Si uno hiciera eso, obtendría efectivamente a los tres orbitales híbridos de sp2 que habíamos dicho, pero entre esos tres, lo que uno observa es que solamente hay uno que se encuentra disponible para establecer el enlace sigma. Fíjense, este de acá a la izquierda presenta dos electrones apareados. Por tanto, este orbital híbrido sp2 no se encuentra en condiciones de formar un enlace sigma. Este orbital híbrido sp2 está vacío, no tiene ningún electrón, por lo tanto tampoco se encuentra en condiciones de formar un enlace sigma. Únicamente, entre estos tres orbitales híbridos sp2, el del medio
que tiene un solo electrón es capaz de formar uno de los enlaces sigma que, que buscamos. Es decir, hibridizando de esta manera directa, tendríamos solamente un orbital híbrido proveniente del átomo central capaz de conectar al boro con el flúor. Pero no habría manera de conectar al átomo de boro con los otros átomos de flúor si uno hibridizara de forma directa, porque los otros orbitales híbridos sp2 no pueden establecer enlaces sigma. Para solucionar este inconveniente, uno hace, en primer lugar, lo que se conoce como promoción. Es decir, lo que hace es traslada o lleva un electrón de un nivel energético más bajo, en este caso el 2s, a un nivel electrónico más alto, que es el 2p. Eso es lo que se conoce como promoción. De esa manera, uno obtiene tres orbitales con electrones desapareados: el 2s, el 2px y el 2pz. Y finalmente lo que uno hace es hibridizar, mezclando al orbital 2s, al orbital 2px y al orbital 2pz. Como resultado se obtienen tres orbitales híbridos sp2, de forma tal que cada uno de ellos tiene un solo electrón. De esta manera, los tres orbitales híbridos sp2 se encuentran en condiciones de establecer enlaces sigma con los átomos de flúor periféricos. Observen que el orbital 2pi no participó de la hibridización, es decir, no se mezcló con los otros orbitales y quedó exactamente igual como estaba antes, vacío. Uno podría representar la hibridización sp2 también con dibujos. Uno acá tiene a los tres orbitales que participan de la hibridización, ya luego de realizar la promoción. Y al hibridizarlos, es decir, al mezclarlos, uno obtiene efectivamente estos tres orbitales híbridos sp2, de forma tal que los tres apuntan a los vértices de un triángulo. Así es como el ángulo entre dos orbitales híbridos sp2 adyacentes es de 120 grados. Finalmente, lo que uno tiene que hacer es representar a los enlaces en términos de la teoría de enlace de valencia. Lo que uno hace en este dibujo es armar enlaces sigma entre el boro, que es el átomo central, y los tres flúor, por medio del solapamiento entre orbitales híbridos sp2, que son estos tres de acá, y los orbitales 2pi disponibles de los tres flúoros. ¿Sí? De esa manera obtenemos tres enlaces de tipo sigma. Y fíjense que en los tres casos son de tipo sigma porque los solapamientos se producen siempre sobre el eje internuclear que une a cada uno de los flúoros con el boro. Entonces, una vez que tenemos armado el dibujo de la molécula, de cómo están armados los enlaces de la molécula, lo que uno tiene que hacer es describir esos enlaces en términos de la teoría de enlace de valencia. Lo que vamos a decir es que uno de los enlaces simples que observamos en la estructura de Lewis entre el boro y el flúor 1 se describe como un enlace sigma que se forma por el solapamiento entre un orbital atómico 2pi del flúor 1 y un orbital híbrido sp2 del boro. También diremos que otro de los enlaces simples entre el boro y el flúor 2 se describe en términos de la teoría de enlace de valencia como un enlace sigma que se forma por el solapamiento y un orbital 2pi del flúor 2 y un orbital híbrido sp2 del boro. Y por último diremos que el enlace simple entre el boro y el flúor 3 se describe en términos de la teoría de enlace de valencia como un enlace sigma que se forma a partir del solapamiento entre el orbital 2pi del flúor 3 y un orbital híbrido sp2 del boro. Lo que me propongo ahora es hacer un análisis de la teoría de enlace de valencia aplicado a la molécula poliatómica HCN ácido cianídrico.
La idea es describir el enlace químico en términos de la teoría de enlace de valencia. Lo primero que tenemos que hacer es diagramar la estructura de Lewis. Lo que observamos en la estructura de Lewis es que existe un enlace simple entre el carbono y el hidrógeno y un enlace triple entre el carbono y el nitrógeno. Como vimos al principio de la clase, un enlace simple se describe en términos de la teoría de enlace de valencia como un enlace sigma, mientras que un enlace triple se describe en términos de la teoría de enlace de valencia como un enlace sigma y dos enlaces pi. Por lo tanto, debemos encontrar la manera de construir un enlace sigma que una al carbono con el hidrógeno, otro enlace sigma que una al carbono con el nitrógeno y dos enlaces pi que unan al carbono con el nitrógeno. Esto es lo que uno tiene que ir anticipándose porque es a lo que uno se va a enfrentar en adelante. Lo otro que hay que analizar o observar es que el átomo central no tiene pares electrónicos libres asignados. De esta manera, no debemos preocuparnos por colocar pares electrónicos libres en orbitales híbridos del átomo central, como pasaba por ejemplo en el caso del agua. Otra información que tenemos que considerar es toda aquella que proviene del análisis de Trepeo. Por Trepeo sabemos que la geometría electrónica de la molécula es lineal, que la geometría molecular es lineal y que el ángulo de enlace es de 180 grados. En esta tabla lo que yo hago es mostrarles las configuraciones electrónicas externas de cada uno de los átomos en su estado fundamental. Acá tenemos la del hidrógeno, acá tenemos la del carbono y acá tenemos la del nitrógeno. En la columna central de la tabla lo que yo hago es mostrarles cuáles de los orbitales atómicos presentes en las configuraciones electrónicas externas presentan un solo electrón y por lo tanto se encuentran disponibles para establecer enlaces sigma o pi por medio del solapamiento con otros orbitales. Y en la parte derecha de la tabla lo que vemos son las representaciones de las formas de los orbitales que aparecen en la columna central de la tabla. Observando los orbitales disponibles del carbono para formar enlaces sigma o pi, vemos que esos orbitales son el 2px y el 2pz. Uno en principio podría plantear que el enlace simple entre el carbono y el hidrógeno se podría describir como un enlace sigma que se forma por el solapamiento entre el orbital 2px del carbono y el orbital 1s del hidrógeno. Por otro lado, uno podría pensar que se establecería un segundo enlace sigma esta vez entre el carbono y el nitrógeno por medio del solapamiento entre el orbital 2pz del carbono y alguno de los orbitales 2p disponibles del nitrógeno. Sin embargo, plantear estos dos solapamientos tiene dos problemas. El primero de ellos es que los orbitales 2px y 2pz son perpendiculares entre sí, es decir, determinan un ángulo de 90 grados. De esta manera, construir los solapamientos que acabo de describir implicaría concluir que el ángulo de enlace de la molécula es de 90 grados. Sin embargo, tanto la evidencia experimental como la teoría de Trepeo sostienen que el ángulo de enlace es de 180 grados. Por tanto, estaríamos llegando desde la teoría de enlace de valencia a un resultado incorrecto. El otro problema que tiene plantear estos dos solapamientos es que no alcanzarían, no permitirían formar los orbitales pi que necesitamos para describir completamente al enlace triple que une al carbono con el nitrógeno. De esta manera, necesitamos solucionar ambos problemas. Y esos dos problemas se resuelven por medio nuevamente de la hibridización del átomo de carbono. En esta diapositiva dejo explicado en forma escrita lo que acabo de expresar oralmente. Como la geometría electrónica de la molécula es lineal, tal cual vemos en la tabla anterior, o sea, en esta, cuando la geometría electrónica es lineal, el tipo de hibridización que le corresponde al átomo central, es decir, al carbono, es de tipo SK. Veamos entonces cómo se hace esta hibridización. La hibridización SP consiste en mezclar un orbital S y un orbital P del átomo central con el mismo número cuántico principal. Como resultado se obtienen dos orbitales híbridos SP, es decir, uno toma dos orbitales, el S, 1S y 1P, los mezcla, es decir, los combina linealmente
y como resultado obtiene dos orbitales híbridos sp. ¿Sí? Como siempre, la hibridización sp puede representarse en términos del diagrama de energías del átomo central, y eso es lo que precisamente hago acá. Acá yo escribo, represento en este diagrama a los orbitales del carbono que pertenecen a su configuración electrónica externa. Acá vemos al 2s del carbono, y acá vemos al 2px y al 2pc. Si uno hibridizara directamente, es decir, si uno mezclara directamente al orbital 2s con el orbital 2pz, por ejemplo, uno obtendría efectivamente dos orbitales híbridos sp. Sin embargo, de estos dos orbitales híbridos sp, solamente hay uno que tiene un electrón solo. Es decir, solamente hay uno de los orbitales híbridos sp que se encuentra disponible para establecer un enlace sigma o con el hidrógeno o con el nitrógeno. Pero no habría otro orbital híbrido sp disponible para establecer el otro enlace sigma que necesitamos, porque ese orbital híbrido sp, en este caso, tiene a dos electrones apareados. Es decir, tendríamos nuevamente un problema. Este problema se resuelve otra vez con lo que conocemos como promoción, es decir, con el hecho de trasladar o de mover un electrón desde un nivel bajo, en este caso el 2s, a un nivel más alto, en este caso el 2pi, obteniendo de esta manera 4 electrones desapareados. Si ahora hibridizamos, a partir de esta situación, mezclando por ejemplo al 2s con el 2pz, obtenemos ahora sí dos orbitales híbridos sp, y ahora sí los dos orbitales híbridos sp tienen un electrón cada uno, y por lo tanto ambos están disponibles para formar los dos enlaces sigma que necesitamos para describir al enlace simple y al enlace triple que habíamos visto antes. Además, y muy importantemente, los orbitales 2px y 2pi del carbono no participan de la hibridización y quedan tal cual están, y cada uno con un electrón, es decir, están disponibles para formar lo que vamos a conocer como enlace pi. La hibridización sp también se puede representar en términos de dibujos de la siguiente manera. Uno tiene al orbital 2s y al orbital 2pz, luego ya de aplicar la promoción, y al hibridizarlos uno obtiene dos orbitales híbridos sp que tienen esta forma. Cuando uno los dibuja juntos, uno ve que esos orbitales sp híbridos apuntan en sentidos opuestos de forma tal que determinan entre sí un ángulo de 180 grados, y esto es precisamente lo que hace que la predicción del ángulo de enlace de la teoría de enlace de valencia sea consistente con la evidencia experimental y con la teoría de Treppel. Veamos ahora cómo se representa o cómo se visualiza lo que vamos a conocer como enlace pi. Un enlace pi se forma por solapamiento lateral entre dos orbitales 2px o entre dos orbitales 2pi o entre dos orbitales 2pz. Por ejemplo, consideremos el solapamiento de dos orbitales 2pi. Yo acá les represento en esta imagen a dos núcleos atómicos situados en dos puntos diferentes, de forma tal que el eje internuclear es esta línea imaginaria negra que los une a ambos. Los orbitales p, que se encuentran asociados o que pertenecen a cada uno de esos dos átomos, son de tipo I porque son paralelos al eje I que les dibujo. Entonces, el enlace pi, ¿sí?, se establece por un solapamiento, es decir, por el hecho de que ambos orbitales 2pi comparten una misma región del espacio por arriba y por debajo del eje internuclear. Cuando el solapamiento se produce de esta manera, por arriba y por debajo del eje internuclear, y además se produce de manera lateral, es decir, los orbitales 2p se solapan de costado y no por sus extremos, estamos en presencia de lo que conocemos como un enlace pi. Por supuesto, uno podría plantear un solapamiento análogo para dos orbitales px o dos orbitales pz. ¿Sí? Ahora que visualizamos cómo se construye un enlace pi,
pasemos a representar la molécula en términos de la teoría del enlace de valence. Como verán, la representación de esta molécula no es sencilla porque requiere un dibujo tridimensional, ¿sí? Vamos a ir representando cada uno de los enlaces sigma y pi que aparecen en el dibujo. Situémonos por un segundo en el átomo central, es decir, en el carbono. Sabíamos que del carbono surgen dos orbitales híbridos sp que apuntan en sentido superior. Eso es todo. Uno de ellos establece un enlace sigma por medio del solapamiento a lo largo del eje internuclear con el orbital 1s del hidrógeno. El otro orbital híbrido, sp, que sale del carbono, solapa con, por ejemplo, un orbital, con el orbital 2pz, que se encuentra disponible del nitrógeno. Ese solapamiento se produce sobre el eje internuclear que conecta a ambos átomos, al carbono y al nitrógeno, de forma tal que ese solapamiento determine un enlace sigma. Por otro lado, habíamos visto que por resultado de la hibridación sp, en el átomo de carbono quedaban dos orbitales atómicos disponibles para formar enlaces pi, es decir, el 2px y el 2pi. Si este es el orbital 2pi disponible del carbono y este es el orbital disponible del nitrógeno 2pi, entonces ambos solapan de forma lateral por arriba y por debajo del eje internuclear que los conecta para formar un orbital, un enlace pi. Además, habíamos visto que el átomo de carbono presenta un orbital 2px que está disponible, lo mismo que el nitrógeno, que también presenta un orbital 2px disponible. El solapamiento de ambos orbitales 2px, el del carbono y del nitrógeno, se produce por delante y por detrás del eje internuclear que conecta el carbono con el nitrógeno. De esta manera estamos en presencia de un segundo enlace pi. Así es como el enlace triple que veíamos en la estructura de Lewis queda caracterizado por un enlace sigma y dos enlaces pi. Ahora que visualizamos la presencia de estos enlaces y sabemos cómo nombrarlos, utilicemos la notación para terminar la descripción en términos de la teoría de enlace de valencia. Entonces, el enlace triple entre el carbono y el nitrógeno se describe como un enlace sigma que se establece por el solapamiento entre un orbital 2pz del nitrógeno y un orbital sp híbrido del carbono. Además, ese enlace triple se describe con un enlace pi que se forma por el solapamiento entre el orbital 2pi del nitrógeno y el orbital 2pi del carbono. Y además el enlace triple se describe con un enlace pi que se forma por el solapamiento entre el orbital 2px del nitrógeno y el orbital 2px del carbono. Además, el enlace simple que veíamos en la estructura de Lewis que unía al carbono y al hidrógeno, se describe como un enlace sigma que se forma por el solapamiento entre un orbital 1s del hidrógeno, y el orbital híbrido, y el otro orbital híbrido sp del carbono. Finalmente, en esta diapositiva, lo que hago es sintetizar el procedimiento general para describir en términos de la teoría de enlace de valencia a una molécula poliatómica. En primer lugar, lo que hacemos es obtener la estructura de Lewis. Luego, observamos los tipos de enlaces presentes en esa estructura de Lewis, ya sea simple, doble, triple, y la cantidad de pares electrónicos libres en el átomo central si los hubiera. ¿Sí? Considerar el tipo de enlaces sigma y o pi necesarios para describir cada enlace. Es decir, si uno observa un enlace simple, sabe que necesita un enlace sigma para describirlo.
si uno observa un enlace doble, sabe que necesita para escribir ese enlace doble un enlace sigma y un enlace pi. Y se observa en la estructura de Lewis un enlace triple, necesitará para describirlo en términos de la teoría de enlace de valencia un enlace sigma y dos enlaces pi, como nos han descrito antes. Esto, además, si hubiera pares electrónicos libres, tenemos que ir considerando que irán alojados en orbitales híbridos del átomo central, al finalizar el análisis de por teoría de enlace de valencia. Todas estas cosas tenemos que ir planteándolas desde el principio para tener noción de lo que vamos a tratar de construir durante todo el análisis. En segundo lugar, lo que uno hace es aplicar TREPEV a la molécula en cuestión y determinar la geometría electrónica, geometría molecular y ángulos de enlace. Esto es muy importante, sobre todo por la geometría electrónica, porque eso es lo que nos va a indicar cuál es el tipo de hibridización, ya sea SP, SP2 o SP3, que tenemos que asignarle al átomo central. En el tercer paso, precisamente, en base a la geometría electrónica, elegimos la hibridización del átomo central. El paso 3 casi siempre va a ser necesario cuando uno esté en presencia de una molécula poliatómica. Entonces, va a ser un paso que siempre van a tener que hacer. El paso 4 dice, utilizando diagramas de energía, plantear la hibridización elegida, tal cual le hicimos. Si llegara a haber alguno de los problemas que observamos en estos ejemplos, lo que tenemos que hacer es promover electrones y luego hibridizar. Y finalmente, al cabo de la hibridización, debemos observar que los pares electrónicos libres queden alojados en orbitales atómicos híbridos, como pasaba en el caso del agua, por ejemplo. En el paso 5 lo que tenemos que hacer es dibujar los orbitales atómicos, tanto los híbridos como los puros, es decir, los orbitales atómicos que no vienen de una hibridización, sino que son orbitales atómicos comunes, y solaparlos para formar los enlaces sigma y pi que habíamos determinado en el paso 1. También tenemos que dibujar los orbitales híbridos que contienen los pares electrónicos libres. En el paso 6 lo que tenemos que hacer es nombrar los enlaces obtenidos de acuerdo a su tipo, sigma o pi, y a los orbitales atómicos híbridos y puros que los forman. Es decir, tenemos que nombrar de acuerdo a la notación que estuvimos viendo a lo largo de la clase. Y en el paso 7, finalmente, lo que debemos hacer es describir a cada enlace, simple, doble, triple, de acuerdo a los nombres asignados a los enlaces en el paso anterior.